Gráficas y funciones. Gráficas, coordenadas cartesianas o rectangulares. Un plano cartesiano consta de dos rectas numéricas que se cortan formando ángulos rectos. El punto de intersección se conoce como origen. La recta numérica horizontal se denomina eje de las X o eje de las abscisas y la recta numérica vertical es el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Como vemos aquí, origen, eje X, eje Y y 4 planos cartesianos. Los dos ejes dividen el plano en 4 partes llamadas cuadrantes. Entonces, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cada punto del plano cartesiano se representa por un par ordenado de números o coordenadas, ¿sí? Que es X, Y. Siempre va X y después la Y. El primer número indica la posición del punto con respecto al eje de las abscisas y el segundo indica la posición del punto con respecto al eje de las ordenadas. Recuerden, X y Y. Y entonces, en esta imagen, dice en el plano cartesiano de la izquierda se graficaron 4 puntos A, B, C y D. El par ordenado que corresponde al punto A es aquí 2. Acuérdense que el 2 está en el eje X, 2, Y, que es 3. Entonces, A queda aquí. El B está menos 2 en el eje X, más 3 en el eje y entonces queda aquí el punto B. El punto C es menos 2 en el eje X, menos 3 en el eje y entonces queda aquí en el tercer cuadrante. Y finalmente el punto D, que es en X2, menos 3 en Y. Y aquí está el punto D. Lo único que se hacen es juntar los puntos de las coordenadas, el punto X con el punto y ahí unir, y en donde se intersectan, poner el punto para saber dónde está ese punto de acuerdo a esas coordenadas. Actividad 8. Marca en el plano cartesiano los siguientes puntos. Entonces tienen estas series de parejas del A hasta la P que tienen que marcar y posteriormente unirlos. Trazo de gráfico por medio de puntos, gráficas de ecuaciones lineales con dos variantes. Cuando se habla de ecuaciones lineales con dos variantes X y Y graficadas en el plano, existen ciertos pares ordenados X y Y que son soluciones de ellas. Esto significa que la ecuación se satisface o se convierte en identidad cuando esos valores de X y Y se sustituyen en ella. Por ejemplo, existen tres soluciones de la ecuación X más Y igual a 5, que son los siguientes pares ordenados de un punto, que serían 0,5 y la otra 1,4 y por último menos 1,6. Porque al sustituirlas, ¿sí? Al sustituir estos puntos en la ecuación, pues nos dan una identidad. ¿Sí? Entonces, para encontrar las soluciones se proponen los puntos, se sustituyen y una vez que se comprueba que es una identidad, pues se comprueba que es la solución. Entonces, por aquí ejemplo, en el donde está la X se puso el 0, donde está la Y se pone el 5 para esta solución, y entonces al final nos queda 5 igual a 5. Por lo tanto, esa es su solución. En el siguiente se pone 1 en donde está la X, 4 donde está la y la respuesta es, como ven, es 1 más 4, que es igual a 5, y entonces da una igualdad. En la tercera se sustituye menos 1 donde está la X y 6 donde está la Y. Se hace la operación y sería menos 1 más 6 es igual a 5, donde 5 es igual a 5, por lo tanto se tiene una identidad. Ejemplo, hallar algunas soluciones de la ecuación 2x más y es igual a 0. Para esto se proponen algunos valores para la variable x, como x igual a menos 1, o 0 y 2. Y se sustituyen sucesivamente en la ecuación para obtener los valores respectivos de la otra variable, que en este caso son y igual a 8, a 6 y a 2. Así las tres soluciones obtenidas para la ecuación son los puntos
1,8, 0,6 y 2,2, ¿sí? Una vez que se sustituye, primero sustituimos entonces el punto 1, 0 y 2 y finalmente cuando se resolvió se obtuvieron los puntos para Y, 8, 6 y 2 que al final hacen los pares de las coordenadas menos 1,8, 0,6 y 2,2, ¿sí? Entonces vamos a ver. Se sustituye menos 1. Entonces, menos 1 en la ecuación menos 1 por 2 da menos 2, ¿sí? Y queda la y igual a 6. Entonces, este menos 2 que está restando pasa para el otro lado sumando y nos queda y igual a 8. Por lo tanto, aquí la coordenada sería menos 1,8. En el siguiente caso, se sustituye el 0 y entonces 0 por 2 nos da 0 y entonces nos queda el 0 que pasa para el otro lado sumando o lo podemos dejar igual, no importa, nos queda y igual a 6. Por lo tanto, el par de coordenadas de aquí es 0,6. En el siguiente caso se sustituye 2 en el lugar de las x y sería 2 por 2, 4, ¿sí? Más y igual a 6. El más 4 que está sumando pasa para el otro lado restando y entonces sería y igual a 2. Y el par de coordenadas queda aquí 2,2. Actividad 9. Subraya los pares ordenados que son solución de cada ecuación. En cada una de estas ecuaciones que tienen que sustituir las coordenadas y al final tienen que ver cuál de estas coordenadas sí es el par que da la solución a la ecuación. Para las 9 casos. La actividad 10. Escribe cada ecuación en la parte de abajo del plano cartesiano que contenga su gráfica. Lo que tienen que hacer es buscar cuál de estas gráficas, cuál de esta ecuación pertenece a este gráfico, ¿sí? Y entonces la idea es que, por ejemplo, vean el par ordenado, ¿sí? La coordenada, por ejemplo, aquí en esta coordenada es menos 1,2. Vean si esta coordenada funciona para alguna de estas haciendo la igualdad y la que le sirva, pues entonces será la ecuación que corresponde a este gráfico. Por ejemplo, en este podrían trabajar con la coordenada 1,1, sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones y ver cuál gráfica corresponde. Aquí, por ejemplo, podrían trabajar con el menos 1,5. Aquí podrían trabajar con el 0,4 o con el 1,2, sustituir en la ecuación y ver cuál pertenece a cada gráfica. Tienen que resolver el cuestionario 4, que son 7 preguntitas, y una vez que lo resuelvan, el cuestionario y las actividades lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma para que tengan su evaluación.